y este webinar está organizado por Data Meaning. Hoy vamos a hablar de Alteryx y FPIA, así que vamos a empezar. La planificación de hoy será primero una presentación mía, voy a dar un resumen brevemente de Alteryx, luego vamos a hablar de FPIA, vamos a presentar algunos casos de uso y al final habrá un tiempo para algunas preguntas y respuestas. Bien, me voy a presentar. Me llamo Pedro Faría. Si quieres encontrarme en LinkedIn, ahí está mi LinkedIn. Si quieres ponerte en contacto conmigo por correo electrónico, este es mi correo electrónico de empresa en Data Meaning. Soy consultor de servicios profesionales y formador aquí en Data Meaning. Formo parte del equipo de habilitación de Data Meaning. Me he especializado en las mejores prácticas, automatización, implementación de soluciones y formación. Lo que yo hago es capacitar a los clientes mediante la formación, aplicación de soluciones, desarrollo de soluciones, simplemente la consultoría en general, responder a las preguntas o cualquier cosa por el estilo. Tengo la certificación de Designer Core, Designer Advanced, Partner Certified, Alteryx Server Technical y Alteryx Sales. Antes de Data Meaning yo era responsable de enseñar Alteryx en una de las cuatro grandes. Vengo de un entorno de finanzas y contabilidad y de comercio minorista. Por eso hoy voy a impartir el webinar de FPIA para ustedes, ¿ok? Así que vamos a hacer un breve repaso de Alteryx. Así que debemos estar al tanto de la herramienta si es que ya no lo estás. Algunos de ustedes están familiarizados ya con Alteryx, pero otros no. Así que por eso vamos a explicar qué es Alteryx muy brevemente y luego vamos a ir directo a FPIA. ¿De acuerdo? Hablemos de Alteryx. ¿Qué es Alteryx? Alteryx es una plataforma APA, una plataforma de automatización de procesos de análisis. Alteryx te ofrece un par de soluciones diferentes. Una de ellas es el diseñador de Alteryx, que es una solución para cada usuario que se aloja en su computadora. Y también proporciona la solución de servidor Alteryx, que es una solución para toda la empresa. Así que el diseñador es el lugar donde vas a estar preparando y manipulando tus datos y el servidor es el lugar donde tienes la capacidad de compartir, colaborar e integrar a toda la empresa en conjunto, uniendo a todos los diferentes departamentos que existen en la empresa, ¿ok? Alteryx tiene muchos casos de uso diferentes. Podemos mencionarlos después, pero como he mencionado hoy, nos centraremos en FPIA. Hay que entender un par de cosas cuando se trata de Alteryx. Alteryx te dará la posibilidad de ir directamente a esos conjuntos de datos que tienes, esas fuentes de datos brutos. Hablamos de archivos normales, hablamos de bases de datos, de INSE, por ejemplo, o cualquier otro proveedor de terceros que te proporcione tus datos. Así que Alteryx te dará la posibilidad de conectarte a todos ellos. Hablamos de, por ejemplo, los archivos de Excel normales, tal vez estamos hablando de bases de datos de Amazon, SQL Server, tal vez Salesforce, Oracle. Alteryx es agnóstico en cuanto a los datos. Se puede conectar a casi cualquier cosa, cualquier tipo de archivo. Además, si quieres conectarte, por ejemplo, a Twitter o a cualquier otro proveedor que te dé acceso a la API, también Alteryx será una solución para esto. Tendrás la posibilidad de conectarte también a través de la API. Alteryx es fácil de usar para el usuario promedio. Así que, como he mencionado, es agnóstico de los datos. Es fácil de usar, no requiere programación y es fácil de programar también. Vamos a hablar de esa parte de no requiere programación y es fácil de programar durante nuestra próxima sesión. Pero que sepan que Alteryx no requiere programación y es fácil de programar. Lo que quiero decir con esto es que siempre que hablamos sobre manipulación de datos, muchas veces estamos hablando de qué. Tal vez solo SQL, tal vez solo alguna manipulación de datos de información, por ejemplo Excel, tal vez alguna manipulación de los datos con algún tipo de lenguaje de programación como Python, por ejemplo. Alteryx te da la opción de no necesitar ningún tipo de habilidad de programación para poder manipular los datos. Todo en Alteryx se puede manipular con menús desplegables y todo eso, marcar y desmarcar casillas, todo ya está prediseñado para ti. Por eso Alteryx no requiere programación. Sin embargo, si quieres aprovechar los lenguajes de programación dentro de Alteryx, puedes hacerlo también. En Alteryx damos la posibilidad de pulsar y mezclar los datos si se quiere trabajar con datos geoespaciales o con cualquier dato comercial en general.
También te va a dar la opción de implementar paquetes de datos o, como he mencionado antes, hacer esas llamadas a la API de tu proveedor de datos. Luego tienes la posibilidad de enriquecer tus datos, por ejemplo, con los datos del censo, los datos Experian, los datos de los pulgares, el conjunto de datos del DMB que Alteryx proporciona como paquete de datos. Hablamos de preparación de datos, mezcla de datos, enriquecimiento de datos y luego vamos a analizar. Ese es el objetivo principal de Alteryx. Te da la opción de centrarte solo en analizar los datos y olvidarte de prepararlos y mezclarlos. Y al final tienes la capacidad de compartir todo. Si solo quieres compartir a través de la galería de Alteryx que se aloja en el servidor de Alteryx, como ya he mencionado, que es la solución para toda la empresa, o si quieres exportarlo, por ejemplo, a un cuadro de mando de Tableau o un cuadro de Fargo o de Quicksend, tal vez un archivo Excel o tal vez solo lo quieres en tu base de datos. Tienes la posibilidad de hacerlo con Alteryx en cualquier momento. Bien, si no habías visto Alteryx antes, esto de aquí en medio es el flujo de trabajo. Alteryx funciona con iconos. Se les llaman herramientas o bloques de creación, dependiendo de la documentación que se vea. Así que conectando estas herramientas aquí, empiezas a crear flujos de trabajo. Bien, entonces Alteryx trabaja con flujos de trabajo. Esos dos son la combinación de ellos, se convierten en un flujo de trabajo. Alteryx, como he mencionado, es una configuración fácil de usar que puede usarse simplemente arrastrando y soltando todo sin necesidad de ningún lenguaje de programación. Debes contar nativamente con más de 250 herramientas, con más de 60 herramientas creadas para el análisis geoespacial, así como nuestra base predictiva, análisis de modelos, opciones de datos como herramientas. Como he mencionado, Alteryx es para análisis de datos, así que aunque no lo puedas ver, en el fondo puedes tener R o cualquier tipo de lenguaje de programación ejecutando esas herramientas, pero no tienes que meterte con eso. Solo tienes que mirar la interfaz de usuario, ¿de acuerdo? Algunos casos de uso que puede proporcionar Alteryx son la automatización de procesos, el análisis de datos, ETL regular, transformación y manipulación de datos, análisis geoespacial y mucho más. Alteryx es agnóstico de los datos, como mencioné antes. El objetivo de Alteryx es eliminar y sustituir el tiempo de creación de datos, manipulación de los datos, para darte más tiempo y que seas más productivo. La productividad del usuario pasa de días a horas, ¿de acuerdo? En general, esto es Alteryx, el concepto de Alteryx. Bien, hablemos de Alteryx y FPIA, ¿ok? Cuando hablamos de actividades ordinarias de FPIA, la mayor parte del tiempo estamos aprovechando hojas de cálculo y otros tipos de archivos. Por ejemplo, un PDF, archivos de texto, tal vez solo hojas de cálculos CSV normales o conjuntos de datos de formato libre, ¿ok? Los analistas pueden pasar horas esperando y buscando los datos correctos o incluso esperando a los desarrolladores de la empresa, a esos desarrolladores de base de datos para que realicen la actividad que pidieron. Iba a decir que toma horas, pero todos sabemos que a veces puede tomar días. Tal vez mucha gente está pidiéndole algo al desarrollador, por lo que está muy ocupado. Y esos accesos a la base de datos están limitados solo a ellos, ¿verdad? Así que si un analista necesita algo ahora, tal vez no lo pueda recibir sino hasta la próxima semana. Alteryx te proporcionará una plataforma de autoanálisis de servicios para cualquier tipo de analista que la use. Es un autoservicio, así que tiene la capacidad de ir por sí mismo allí y extraer cualquier tipo de datos que desee. Alteryx no cambiará el conjunto de datos original, eso no lo hace Alteryx. Alteryx manipula los datos en la memoria, por lo que solo está agarrando los datos en la memoria. Así que no estás cambiando el conjunto de datos original, la fuente de datos original. A menos, por supuesto, que elijas que Alteryx reemplace esa fuente de datos original. Eso tendrías que hacerlo manualmente, así que no debes preocuparte por probar cosas. Con Alteryx en general, Alteryx te dará la opción de no actualizar la fuente de datos original a no ser que habilites esa opción. Con la configuración actual que tenemos, no estamos dando a los usuarios todo lo que pueden tener, si lo piensas bien. Sustituyendo una dependencia excesiva de las hojas de cálculo y haciéndolo realmente difícil conectarse a todas las conexiones de datos que tenemos, múltiples departamentos, múltiples sistemas, para tener a fin de cuentas una integración completa en toda la empresa.
Alteryx te permitirá automatizar muchos procesos que tienes. En algunos casos podemos pensar en automatizar el 100% del proceso. A veces puede llegar, por ejemplo, al 50%. Pero piénsalo, es el 50%. Pero ese 50% que acabo de mencionar, es decir, por ejemplo, 10 horas al mes. Haz el cálculo. ¿Cuántas horas podemos ahorrar al año con un solo proceso? ¿No? Así que la automatización de estos procesos es muy útil, ¿verdad? Así que ya no estamos trabajando solo con Excel y hojas de cálculo. Ahora vamos hacia la automatización de todo. Así que al final del día el objetivo es automatizar cualquier tarea manual que consuma tiempo y que podamos ajustar cualquier tipo de cosa que queramos hacer. No necesitaremos de un programador de Python para que haga cosas por nosotros. Ahora utilizamos la interfaz fácil de usar de Alteryx para manipular todo. Así que al final del día vamos a mejorar la planificación financiera, la previsión y el proceso general de manipulación de datos para FPIA, ¿verdad? Así que podemos reasignar y reenviar las cosas a la empresa. Esta es una cita que encontré hace un tiempo que creo que es muy útil que la entiendas. Dice, solo el 12% de la empresa tiene acceso a los datos correctos en el momento oportuno. Lo que quiere decir con esto es que, ok, tal vez tengas los datos correctos, ¿no? Tal vez estés pagando a los proveedores de datos adecuados, pero ¿con qué rapidez obtienes tu analista los datos que necesita para generar esas estadísticas para analizarlas más tarde? Un analista debería poder dedicar su tiempo a decisiones más estratégicas y evaluaciones más rápidas de los resultados del conjunto de datos, en lugar de tratar de encontrar el formato correcto, encontrar los datos y manipularlos, ¿no? Cuando el equipo de FPIA tiene libertad de dedicar sus esfuerzos a cosas más estratégicas, pueden planificar el crecimiento futuro, los gastos y la inversión en general, generando un impacto a largo plazo para la empresa. Y a fin de cuentas, se trata de aumentar los resultados. Así que, aunque el FPIA puede ser un proceso complicado y complejo, la recopilación, preparación y mezclado de datos es complejo, pero el análisis de los datos no debería serlo. Así que cuando los departamentos de FPIA tienen la capacidad de aprovechar algo como Alteryx, el poder de la analítica avanzada se pone en las manos de los gerentes, directores y analistas. Así que ahora tienen la capacidad de aprovechar Alteryx y, como he mencionado, al final del día ser más productivos y obteniendo un mayor retorno de inversión. ¿Qué ocurre realmente cuando las empresas ignoran los problemas de datos? Lo primero que mencionamos es, por supuesto, la mala calidad de los datos. Podríamos estar hablando de datos fallidos o erróneos, ¿no? Como he mencionado, es posible que estés pagando mucho dinero a tu proveedor de datos y eso es hermoso, te da acceso a datos en directo y los datos son increíbles. Pero, ¿tu analista tiene acceso a los datos? ¿Puede ver todos los datos? ¿Tiene la capacidad de manipular los datos porque conoce las reglas del negocio que debe aplicar para generar ese informe que a su vez generará estadísticas? Si lo hace, genial. Sin embargo, todos sabemos que la mayoría de nosotros no tendríamos un montaje así en nuestra empresa que le dé la capacidad a nuestros analistas, nuestros mentores, directores o cualquier otra persona para tener la capacidad de ir a los datos en vivo y extraer un dato en vivo, ¿verdad? Así que con esto tienes problemas. O los datos están malos, porque a veces se tiene acceso a los datos y son correctos. Sin embargo, esos no son los datos que tienen impacto en el momento. Tal vez sean de un mes tarde, un mes después. Así que a veces puede haber problemas con eso. Así que si las empresas simplemente ignoran los problemas, al final terminarán con una mala calidad de datos, datos obsoletos o datos erróneos. Y eso genera una toma de decisiones desinformada, ¿verdad? Quizás mi análisis deba realizarse con un conjunto de datos de hace un mes. Sin embargo, si estoy hablando de un conjunto de datos de 2 meses, puedo tener problemas, ¿no? Porque eso es demasiado viejo para mi análisis actual. Así que cualquier cosa en la que me base me va a dar una mala lectura de lo que tengo que hacer. Puede que tenga un tablero hermoso, que sea perfecto, pero al final del día, si tus datos no te dan lo que necesitas que te den,
vas a tomar decisiones desinformadas. Vas a tener una comprensión errónea de la situación. Así que ahora mismo puedes estar pensando, ¿alguna vez me ha pasado esto? Piensa en cuántas veces has hecho una decisión y realmente no generó nada. Y sabes que fue la decisión correcta basándote en lo que viste. A veces es porque los datos con los que trabajaste o bien son erróneos, no están completos o simplemente son erróneos o bien son datos antiguos. Así que solo estás haciendo ajustes y tomando decisiones basado en datos antiguos o erróneos al final del día. ¿Y qué es lo que va a pasar? Vas a generar resultados catastróficos. Acabo de gastar un montón de dinero para conseguir mis datos. Estoy pagando mucho dinero para mis desarrolladores. Estoy pagando mucho dinero por mis analistas. Estoy haciendo muchas cosas. Pero si estás haciendo todo eso y tu retorno de inversión no es grande, lo que ocurre es que estás derrochando dinero, ya sea por tu proveedor de datos, tal vez tu personal o tal vez por ti mismo si así lo piensas. Estás perdiendo tu tiempo y dinero si no dispones de datos de buena calidad. Pérdida de ingresos. Y por supuesto, los ingresos netos se reducirán. Los malos datos conducen al decrecimiento de los ingresos netos. ¿Qué debes de tener en cuenta cuando se trata de Alteryx y FPIA? Por supuesto, con Alteryx puedes acomodar cualquier tipo de perfil. Los perfiles quizás son tus analistas, tal vez tus gerentes, tal vez tus científicos de datos y todo lo demás, ¿verdad? Diferentes tipos de perfiles. Lo que quiero decir con esto es que vas a tener la capacidad de dar a tus analistas la capacidad de trabajar con datos como nunca antes lo habías hecho. Tal vez tu director, tal vez tu gerente tendrá la capacidad de ejecutar flujos de trabajo para obtener el último informe. Así que ahora te conectas a los datos en vivo, creas esos informes y así tu gerente tiene los últimos datos disponibles para tomar decisiones. O tal vez tus científicos de datos para ejecutar esos flujos de trabajo más complejos. Como he mencionado, Alteryx no requiere conocimientos de programación. Sin embargo, si quieres utilizar la programación, también puedes acomodar eso para tu científico de datos, como ejemplo. O utilizar la opción de sin programación para ejecutar lo mismo que se ejecuta con Python, con AR, dentro de Alteryx sin necesidad de escribir una sola línea de programación. Vas a ver eso en un rato. También la facilidad de uso. Vas a permitir que el usuario tenga acceso a lo que antes no podía tener acceso. Hacer actividades que nunca fue fácil si lo piensas bien, porque Alteryx te proporciona la configuración fácil de usar y el usuario tiene la capacidad de hacer cualquier cosa. Los datos, como he mencionado, predicen los modelos, así que si no sabes programar puede que tengas problemas para ejecutar cualquier tipo de modelo predictivo. Alteryx se deshará de cualquiera de esos problemas y entonces tendrás la capacidad de solo seleccionar los modelos ya hechos que funcionarán para tus datos. Si por supuesto el modelo es el correcto para tus datos. También tiene aprendizaje automático que te diremos qué modelo es el mejor para ejecutar con ello. Así que ahora tienes la opción correcta y tienes el modelo adecuado para tus datos. Así que piénsalo y ya sabes que es algo que debes considerar, ¿de acuerdo? Y eso va a ser algo que vamos a cubrir durante la próxima semana. Van a hablar de modelos de predictivos y aprendizaje automático utilizando Alteryx sin ningún tipo de habilidad de programación, ¿ok? Lo más importante, la automatización. La palabra habla por sí misma. El objetivo es automatizar lo que podamos, pasar menos tiempo desarrollando y más tiempo analizando. Así que si tienes cualquier tipo de cosa repetitiva, tal vez el informe mensual, tal vez el informe semanal o algo así, algo que hagas puntualmente que sea repetitivo, inclusive anual, si es que eso te lleva mucho tiempo, ¿no? Deberías poder automatizarlo. Y como he mencionado, puede que automatices el 100%, el 80% o el 60%. Piensa en cuántas horas estarás gastando anualmente sin la automatización. Hablar de automatización es hermoso, ¿no? Pero el hecho de que podamos eliminar los errores humanos, Alteryx te dará la configuración para automatizar el proceso. Y en ese proceso lo que vas a tener la capacidad de hacer es configurar eso
de manera que pueda eliminar cualquier tipo de error humano. Bien, entonces tú defines las reglas del negocio y se eliminan los errores. Y puedes ir más allá de lo que crees que puedes hacer, ¿verdad? Así que simplemente todo lo que acabo de mencionar y más. Antes podías ejecutar una manipulación normal de Excel, ahora puedes ejecutar SQL Curious sin necesidad de saber de SQL. Puedes ejecutar modelos predictivos, puedes hacer aprendizaje automático y mucho más. Así que se trata de ir más allá de lo que crees que puedes hacer. Esto era para hablar de FPIA como tal. Ahora pasemos a los casos de uso, que es probablemente lo que ustedes quieran ver, ¿verdad? Mucha plática por ahora. Ahora podemos mostrar Alteryx en general. Bien, ahora hablemos de los casos de uso. Un caso de uso podría ser algún tipo de análisis de inventario. ¿En qué escenario? Tal vez mi gerente quiere saber todos los artículos del inventario actual que tenemos que no son rentables. O tal vez necesito hacer algún tipo de análisis de inventario de rentabilidad. Lo que quiero decir con esto es que esto puede ser algo que sabes que está ocurriendo o puede ser una petición. Así que tienes que estar preparado para crearlos. Pero ¿cuál es el problema? Este tipo de análisis puede requerir datos de diferentes departamentos. Tal vez esto es algo que no estoy seguro si los datos que recibo son los últimos disponibles, ¿verdad? Porque hablo con muchos departamentos distintos. Lo que sucede al final del día es que los datos que debería recibir es algo que ocurrió hace un año, hace un mes, no estoy seguro. ¿Son estos los últimos datos disponibles? ¿Y durante cuánto tiempo tengo acceso a todo lo que necesito de cada departamento? Así que si estoy hablando de muchos departamentos distintos, entonces tengo que asegurarme de que tengo los últimos datos disponibles, como también cuánto tiempo lo tendré disponible. Así que necesitas tener los últimos datos lo antes posible. Por lo tanto, puede llevar algún tiempo acceder a todo lo que se desea. Entonces, ¿por qué Alteryx en general? Como he mencionado, Alteryx te da la capacidad de conectarte a los datos en vivo. Así que ahora tu analista que necesita crear el informe de programación o el informe ad hoc tendrá la capacidad de desarrollar el flujo de trabajo dentro de Alteryx. Dentro de Alteryx puedes crear el flujo de trabajo para generar en cualquier momento la solicitud ad hoc o tendrás la opción de programar ese informe específico. Así, por ejemplo, si necesitas ejecutar eso mensualmente, puedes programar el informe para que se ejecute mensualmente. Así que la conexión en vivo. Y como Alteryx es agnóstico en cuanto a datos, puedes conectar a todo el conjunto de datos y la mezcla de todo el conjunto de datos. Y por supuesto, la automatización de procesos es el objetivo final. Así que ahora vamos a irnos a Alteryx. En un nivel alto, esta es la mano de obra que vamos a presentar. Este es un análisis de inventario financiero. Así que puedes pensar que esto es un ejemplo de manipular los datos que tenemos de diferentes maneras. Si no habías visto Alteryx antes, este es el diseñador de Alteryx, ¿ok? Como algunos de ustedes no lo habían visto antes, déjenme mostrarles el diseñador de Alteryx solo por un par de segundos y luego vamos a irnos al flujo de trabajo. Bien, este es el diseñador de Alteryx. Como ya he mencionado, se trata de un software de arrastrar y soltar en el escritorio. Justo aquí en el centro tenemos el Canvas. El Canvas es un lugar donde puedo arrastrar y soltar todas las herramientas como he mencionado antes, y se guardarán aquí en la parte superior, en la paleta de herramientas. De la paleta de herramientas puedes simplemente arrastrarlos y soltarlos en el Canvas. La configuración de cada herramienta ocurrirá aquí mismo, en el lado izquierdo. Así que en el lado izquierdo tendrás la posibilidad de ver la configuración de cada herramienta. Por ejemplo, lo que estoy haciendo aquí es cargar un archivo de Excel. Como puedes ver aquí, un archivo del tipo XLSX, Rental Car XLSX, ¿de acuerdo? Y luego en la parte inferior es donde se pueden ver nuestros datos. Así que puedes ver que tenemos nuestros datos aquí, ¿de acuerdo? Así que en general esta es la interfaz de Alteryx. Tienes el canvas en el que vas a trazar el flujo de trabajo. Tienes la paleta de herramientas en la parte superior donde puedes guardar todas las herramientas, como puedes ver aquí arriba.
Mientras me desplazo por ellos, puedes ver la ventana de configuración en la parte izquierda y los resultados aquí en la parte inferior. Bien, ¿cuál es el objetivo de este flujo de trabajo específico? Es que necesitamos conectar diferentes fuentes de datos, diferentes conjuntos de datos. Podrían ser archivos normales, pueden ser bases de datos o cualquier cosa en general. Pero la cuestión es que tenemos acceso en directo a esos conjuntos de datos. Sabemos si esos conjuntos de datos son la versión más reciente, así como la automatización del proceso, ¿verdad? Así, por ejemplo, teniendo un conjunto de datos para el inventario de automóviles, de hecho puedo calcular mi tasa de depreciación para cada uno de ellos. Así que Alteryx me permitirá automatizar el proceso, manipular mis datos y llegar realmente al punto final de crear algo parecido a un análisis de depreciación para esto. Así que si voy hasta el final para ver que somos capaces de calcular depreciación acumulada y todo tipo de depreciación que podamos tener, el año en curso y la depreciación de la cuenta y mucho más. Así que esto de aquí es para mostrar que podemos automatizar el proceso, ¿verdad? Algo sencillo que puedes hacer manualmente, pero también puedes adjuntar eso al flujo de trabajo en general, que está haciendo algo más, por ejemplo. Así que tal vez esto viene de un departamento diferente, todo el inventario que tenemos, pero ¿qué pasa con todos los ingresos que generó un artículo en específico? Tal vez eso venga de un departamento diferente. Entonces, tengo acceso a los últimos datos disponibles, ¿son correctos estos datos? Así que lo que podemos hacer es conectarnos también al conjunto de datos. Ahora lo que podemos ver aquí son todos los valores que tenemos para cada venta. Entonces podemos, por ejemplo, calcular el total de cada artículo, como puedes ver aquí. O si hablas de gastos, por ejemplo, podemos traer los datos aquí también y luego calcular el gasto total, seguro y los otros gastos que pueda tener nuestro artículo específico. Así que al final del día, lo que estamos haciendo es editar en una sola configuración y estamos averiguando exactamente qué es rentable y qué no lo es. Así que puedo ver que todos mis artículos, más o menos 600 de ellos eran rentables y 300 de ellos no eran rentables. Y puedes ver aquí mi análisis de pérdidas y ganancias. Así que lo que está pasando aquí es que estamos conectando con muchos departamentos diferentes. Estamos extrayendo los datos en bruto, estamos manipulando, preparando y mezclando los datos en bruto y luego llegamos a los resultados donde podemos ver todo, sea rentable o no. Y haciendo este flujo de trabajo puedes ejecutar eso. Luego, si miras aquí en la parte inferior, puedes ver que lo ejecutamos durante menos de 4 segundos. Así que si tienes algún tipo de solicitud ad hoc para crear o algo así, puedes desarrollarlo. O si tengo algo repetitivo, puedo desarrollar todo y luego ejecutar todo en menos de 4 segundos. Así que este es un gran ejemplo de cómo se puede automatizar el proceso, tal vez un proceso sencillo. Pero ahora la próxima vez que tengas que hacer esto, en lugar de tardar un par de horas o incluso más, dependiendo del tiempo que te lleve a acceder a los datos, porque si ustedes se acuerdan, no se trata de tener todo delante y hacerlo. A veces tienes que esperar a que el conjunto de datos que necesitas llegue a tu ordenador, a tu escritorio. Bien, esto es un rápido y simple ejemplo de un tipo de análisis de rentabilidad. En este caso, con el análisis financiero del inventario para generar artículos rentables. Y ahora tengo mi visión de lo que debe permanecer en nuestro inventario y lo que se debe discutir de que tal vez tenemos que eliminarlo, ¿no? Así, por ejemplo, puedo ver si ordeno esto, puedo ver mis más rentables y mis menos rentables. Así que puedo ver aquí mismo que este artículo específico del inventario es mi menos rentable. Así que realmente no estoy generando ningún ingreso con él. Estoy teniendo un montón de mantenimiento y todo tipo de gastos en comparación con el primero. Tal vez es algo que acaba de perder dinero este año, ¿verdad? Así que siempre puedo volver a la del año pasado y hacer el cálculo basándose en mi análisis. Este es el primer flujo de trabajo. Se conecta a los datos en vivo, manipulando los datos en vivo, y luego puede integrar completamente Alteryx para automatizar el proceso. Así que nuestro siguiente caso de uso puede ser ¿qué? Inventario justo a tiempo. Entonces, ¿cuál es el escenario? Tal vez tengamos una tarea diaria o semanal que tenemos que proporcionar a la contratación los materiales necesarios
para la compra, para cumplir con todas las órdenes de venta que tenemos utilizando el inventario justo a tiempo. Bien, entonces necesito proporcionar al responsable de cada departamento toda la información que necesitan para comprar nuevos materiales, cada vez que operamos con una configuración diferente. Por ejemplo, el método inventario justo a tiempo en realidad nos requiere un geométodo para limpiar todo, para asegurarse de que todo esté disponible. ¿Cuál es el problema? El problema es que tenemos un método requerido de contabilidad y el proceso que requiere muchos cálculos de métodos específicos. Este método requiere flexibilidad y la aplicación de una norma empresarial específica. Así que ahora estamos hablando de aplicar tus reglas de negocio a tu análisis para asegurarte que esto está hecho a medida para la configuración que tienes, ¿verdad? Al final del día, ¿tengo la configuración? O inclusive, ¿puedo predecir lo que se necesitará dentro de 2 semanas? ¿Qué tal un mes? ¿Qué tal 2 meses? Así que con esto, Alteryx, y hablaré de esto un poco también, pero damos la posibilidad de crear esos cálculos adicionales. Bien, ¿por qué Alteryx? Alteryx dará la opción de automatizar el proceso para dar la opción de enviar automáticamente, por ejemplo, correos electrónicos a tu equipo de compras para el informe de la orden de compra que necesitas para las materias primas. Y por supuesto, como mencioné, definir tus reglas de negocio. Tienes la capacidad de automatizar todo el proceso y al mismo tiempo incluso automatizar el análisis. Como mencionado, deberías poder conectar tu correo electrónico a Alteryx y entonces puedes enviar correos electrónicos automáticos. Así que puedes pensar, tengo este informe que realizo semanalmente todos los viernes a las 6 de la tarde, o tal vez todos los lunes a las 9 a.m. Mi gerente o varios gerentes o varias personas necesitan recibir ese informe con el conjunto de datos actualizado. Así que ya hablamos de la conexión a los datos en vivo y ahora estamos hablando de automatizar el proceso aún más, ¿verdad? Tener la capacidad de enviar esos correos electrónicos automáticos a las personas que deben recibirlos. Así que es casi como crear un pequeño bot, ¿verdad? Lo puedes llamar así. Luego, por supuesto, conectas tu correo electrónico, automatizas el envío de correo electrónico a las personas que deben recibir ese informe. Ahora vayamos al flujo de trabajo. Y de nuevo, se trata de lo que se conecta en un montón de diferentes fuentes de datos. Si estamos haciendo, por ejemplo, una configuración para fabricación justo a tiempo, sabemos que hay muchas fuentes de datos a las que tenemos que conectarnos para asegurarnos de que nuestras ventas son las que esperamos, que nuestras materias primas se establezcan. Todo lo que se está produciendo se está contabilizando, así como si se quiere añadir más información a la misma, por ejemplo, y toda la información de los proveedores con ella. Así que lo que puedes hacer es conectar todos mis conjuntos de datos al hacer clic en ellos. Aquí en la parte inferior puedes verlos y tener la conexión en vivo con los datos que necesito para crear la conexión. Así que, como he mencionado, podrían ser bases de datos, archivos, cosas así. Depende del funcionamiento de tu empresa. Lo que puedo hacer después es manipular los datos lo mejor posible para que todo esté en el formato que necesito. Así que ahora he hecho todos mis cálculos de negocios, así que ya sé que, por ejemplo, estoy hablando de una semana de producción, ¿verdad? Así que tengo que asegurarme de que tengo todos mis materiales listos y disponibles para mí en una semana. Así que lo que tengo que hacer, comprobar ¿tengo esto en mi inventario? ¿Lo tengo? ¿Tengo la materia prima? Si no, ¿cuánto tiempo? ¿Y cuánto tengo que gastar para conseguir ese artículo que necesito aquí en un par de días? Así que puedes crear todos esos cálculos, integrar todas esas reglas de negocios dentro de Alteryx. Puedes hacer esa dinámica. Alteryx te hará saber, por supuesto, si creas algo, el cuánto vas a gastar, si es que es apropiado. Tal vez, por ejemplo, tienes un presupuesto, ¿no? Y quieres ejecutarlos para ver cuál es la mejor opción que tengo, la más óptima que está dentro de mi presupuesto, ¿no? Así que puede que me cueste $100 conseguir toda la materia prima que necesito. Digamos que mi presupuesto era solo de $60, ¿no? ¿Cómo puedo asegurarme de que todo lo que necesito se puede ajustar o al menos la mayor parte se puede ajustar a mi presupuesto?
Alteryx tiene algo que se llama la configuración de la optimización. Pueden ejecutar un montón de opciones diferentes. Población automática de opciones para ver si algún escenario se ajusta a tus necesidades, ¿verdad? Así que como he mencionado, a partir de este momento estarás aprovechando algo que no tenías ni idea de cómo aprovecharlo, aparte de hacerlo manualmente, ¿no? Solo ejecutando esos diferentes modelos sin ningún tipo de habilidad de programación. Vamos a hablar, como he mencionado, solo un poco y también vamos a hablar de los modelos y el aprendizaje automático durante la próxima sesión de la semana que viene. Así que ahora tengo la capacidad de calcular exactamente cuánto debe costar todo, cuándo debería recibirlo y qué cantidad debería comprar. Así que adicionalmente a esto, como he mencionado, si quiero añadir la información de suministro y todo lo demás, lo que puedo hacer ahora es que si exporto este a un archivo, por ejemplo, puedo simplemente abrir el archivo y podré ver los datos que acabo de calcular. Como puedes ver, en realidad puedo, por supuesto, abrirlo como un archivo de Excel. En este caso solo he seleccionado la opción de PDF. Sin embargo, si lo llevo un paso más allá, lo que puedo hacer es conectarlo a mi información de correo electrónico aquí y puedo enviar correos electrónicos automáticos. Si miras aquí abajo, envié un correo electrónico usando Alteryx. Así que lo que hice fue guardar este archivo, el archivo PDF que acabo de mostrarte, y luego envié esto automáticamente a las personas que tenían que recibirlo. Así que de esta manera tengo toda mi secuencia automatizada. Ok, así que ahora volvamos a Alteryx, volvamos al PowerPoint. Y hablemos de algo que es un poco más complejo. Ahora profundicemos en lo que Alteryx puede hacer por ti con la automatización. ¿Cuál es el escenario? Tal vez estemos al final del año o al final del trimestre y debemos elaborar algún tipo de previsión de ventas para el próximo periodo, ¿no? Tal vez estemos elaborando un presupuesto y luego necesitemos la previsión de ventas o tal vez solo necesitamos crear algún tipo de previsión ad hoc por alguna razón. Puede ser por el COVID o que estamos en rebajas por la temporada de Navidad, así que ofrecemos muchas rebajas como el Black Friday o algo así. ¿Cuál es el problema? El problema es que podemos tener un límite de recursos técnicos para lograrlo. ¿Por qué? Tal vez la persona que se supone que tiene que hacer esto renuncia, ¿verdad? Tal vez mis analistas renuncian, mis científicos de datos renuncian, o tal vez solo estén ocupados. Me hace falta personal, ¿no? Puede ocurrir algo que haya limitado los recursos para que pueda elaborar la previsión financiera. Por supuesto, puedes pedirle a Josh que vaya a recrear eso usando Excel, pero puede intentarlo. Pero ¿tiene los conocimientos necesarios para hacerlo con Excel? O incluso si supiera cómo hacer algún tipo de previsión financiera, ¿es Excel algo con lo que se pueda aprovechar todos los datos? Todos sabemos que el Excel se congela a veces cuando se manejan muchos datos. Así que tal vez sí se tiene la habilidad, pero tal vez no se tienen los recursos. Y si no se tienen los recursos, tal vez tampoco se tengan las habilidades. Así que es un círculo vicioso, ¿verdad? Sería un problema. Es un problema que seas demasiado dependiente en las personas que saben cómo hacer esto. Tu científico de datos, por ejemplo. Entonces, ¿por qué Alteryx es una solución? Alteryx es un entorno libre de programación. Y luego, por ejemplo, puedes utilizar los modelos ARIMA o ETS. Esos son dos modelos de previsiones financieras que ya están preconstruidos y validados por Alteryx. Así que lo que se está ejecutando allí es algo que tiene sentido. Además de esto, tienes la posibilidad de comparar ambos modelos. Y así podrás ver cuál te da los mejores resultados. Así que, por supuesto, puedes establecer tu lógica. Puedes probar y validar todo, tu modelo, en segundos. Así que en lugar de esperar semanas o días o quizás meses para que tus científicos de datos desarrollen algo, puedes simplemente ir allí, probar y validar tus modelos en segundos. Y por supuesto, puedes aprovechar todos los datos históricos que quieras. Así que bien, hablemos del modelo dentro de Alteryx. Como he mencionado, Alteryx dará la opción de manipular todo dentro de Alteryx.
de la manera que no habías tenido la opción antes. Así, por ejemplo, puedo poner todo mi conjunto de datos y manipularlo. Así que en este caso, lo que tengo aquí es un conjunto de datos que contiene datos históricos que se remontan a enero de 1990. ¿Ok? Así que si necesitara ejecutar mis datos históricos, tienes la opción de ejecutar los métodos de previsión financiera con datos semanales, diarios, a la hora, al mes, al año. Solo depende de cómo estén configurados tus datos. Bien, entonces en lugar de tener solo 1000 filas, si hablamos por ejemplo de días, meses o semanas, podrías necesitar tener, por ejemplo, una docena de filas porque tal vez estamos hablando sobre una base de horas, ¿verdad? Así que depende de cómo estén configurados los datos. Y en algún momento o no tienes la habilidad para desarrollarlo manualmente o no tienes los recursos. Los recursos que, por ejemplo, te da Alteryx. Alteryx no tiene problemas para manipular cualquier tipo de datos cuando se trata del tipo de tamaño. Así que tienes la capacidad de cargar todo eso en Alteryx. Alteryx aceptará tantos datos como tu ordenador pueda manejar porque Alteryx manipula los datos en la memoria. Sin embargo, si quieres manipular, por ejemplo, tu memoria de la base de datos, Alteryx también ofrece las opciones de la base de datos aquí también. Así que en lugar de traer los datos en la memoria, los datos se quedan en la base de datos y manipula todo. Pero para que quede claro, Alteryx va desde la base de datos al diseñador de Alteryx. Los datos no van a ninguna parte, así que no hay tales problemas cuando se trata de la gobernanza de datos. Nunca sale de tu entorno, ¿de acuerdo? Así que en este caso he introducido en mi conjunto de datos y ahora lo que estoy haciendo aquí es en realidad ver qué modelo me gusta más. Ahora tengo mi arma en la parte superior y mi modelo ETS en la parte inferior. Así que ahora mismo estoy haciendo clic en arma. Lo que estoy haciendo es seleccionar que quiero un análisis mensual. Y eso será en un periodo de 12 semanas. Así que voy a predecir los próximos 12 meses. ¿De acuerdo? Y estoy haciendo lo mismo con el modelo ETS, como puedes ver. La misma configuración. Y la misma configuración. Si quiero personalizar más esto, puedo hacerlo. ¿De acuerdo? Pero en este caso no lo necesito. Entonces lo que estoy haciendo es comparar ambos modelos y ver cuál de ellos me va a dar el menor error principal, ¿no? Así que aquí mismo Arma a veces me da la menor cantidad de errores. Solo depende del modelo que prefieras elegir. Así que en base al análisis que puedes realizar, ¿cuál es el que te dará los menores errores principal? Así que basado en la media o en el valor absoluto, puedes ver si Alteryx es una posible solución para ti. Puedes usar el informe aquí. Hace una comparación entre la realidad y lo que Arma y ETS habían predicho, así como información justo aquí en la parte inferior y un pequeño tablero aquí también. Así que tienes la capacidad de mirar los datos y visualizarlos también de una manera diferente, solo para comparar ambos modelos y cómo se clasifican. Bien, pero después de elegir el modelo que crees que es mejor, por ejemplo el modelo Arma, puedo ejecutar el flujo de trabajo para tenerlo en cuenta. Entonces puedo tener la información que se preveía. Como puedes ver aquí, te da un alto nivel de confianza del 95, nivel de confianza del 80%, así como también alto y bajo. A continuación da la media y crea una previsión. Así que puedes ir a la previsión que te da Alteryx o por ejemplo, si crees que tienes una mejor manera de analizar los datos que se predijeron, por ejemplo, si quiero crear un promedio, puedo, por ejemplo, crear un promedio aquí. Puedes usar lo que Alteryx te da o puedes usar la base que Alteryx te dio y aplicar la previsión a la misma. De nuevo, por ejemplo, podemos comprobarlo. Podemos comparar la previsión real con lo que fueron las ventas reales, por ejemplo. Y al final podemos ver que la comparación entre ellos, podemos ver que el error promedio era literalmente inferior al 0%, así como la suma de toda la diferencia entre, pues cuando comparamos lo real con la previsión. ¿De acuerdo? Así que de esta manera puedes ver que tienes la capacidad de trabajar de forma sencilla los métodos de previsión financiera mediante el diseñador Alteryx, de una manera que nunca antes habías podido.
Antes le pedías los datos al científico de datos o simplemente no hacías nada o incluso le pedías a otros servicios que construyeran esos modelos por ti. Ahora puedes usar los métodos de previsión financiera Alteryx para construir esos modelos por ti, ¿ok? Y por último, de lo que quiero hablar es la información financiera que a veces es súper útil. Entonces, ¿en qué escenario? A lo mejor estamos a fin de año y debemos reducir nuestra tabla de estados financieros. Tal vez solo necesitamos algún tipo de tabla de estados financieros ad hoc. Quizás mi cuenta de resultados, quizás mi balance o cualquier tipo de otra tabla de informes que podamos querer producir. ¿Cuál es el problema? Todos sabemos que cuando se generan esas tablas podemos hacerlo y hacer diferentes versiones de la misma. Así que solo horas creando la versión 1, la versión 2, la versión 3, versión 4 y así para obtener las últimas tablas que necesitamos utilizar para la versión final. Necesitamos tener esto disponible después de cualquier tipo de ajuste, ¿verdad? Así que si hay algún ajuste de último minuto, tenemos que volver. Si hacemos, por ejemplo, Excel, tenemos que volver y cambiar manualmente eso y asegurarnos de que cada número se combina y todo tenga sentido, ¿verdad? Y también, ¿se están aplicando correctamente todas las normas contables? Así que como mencioné, en Alteryx puedes definir tus reglas de negocio. Tienes la capacidad de aplicar esas reglas y garantizar que no haya errores humanos. ¿Por qué usar Alteryx? Automatizar procesos, eliminar los errores humanos, problemas de redondeo o cualquier tipo de problema de clasificación contable. Y por supuesto, tiene los estados financieros disponibles para ti, ¿ok? Así, por ejemplo, podemos entrar en el flujo de trabajo y va a ser el último flujo de trabajo que tengamos. Lo que tenemos aquí es un conjunto de datos que se conecta a una base de datos. En este caso se trata de una base de datos MySQL, pero puedes pensar en tu base de datos, tu software que tiene mi palanca de pruebas, así como mi tabla de mapeo. ¿Qué es un activo? ¿Qué es el pasivo? ¿Qué es el activo corriente? Y así sucesivamente, ¿no? Así, por ejemplo, puedo desplazarme hacia adelante. Puedo ver que en este caso lo que estoy haciendo es construir una cuenta de resultados utilizando Alteryx. Por supuesto, si solo quiero crear eso, a partir de este momento simplemente puedo exportarlo como un archivo de Excel normal. Sin embargo, si quiero aplicar algún tipo de formato, dándole un mejor aspecto visual, porque en este caso, si yo fuera a cargar esto a un archivo Excel, se ve como un archivo Excel normal, ¿no? Ningún tipo de formato ni nada de eso. Sin embargo, en este caso podemos utilizar las capacidades de los informes de Asterix para empezar a producir nuestra partida de estados financieros, nuestra tabla, por ejemplo. Así que en un proceso paso a paso empezamos a crear todas las cuentas, destacando todo, haciendo que todo vaya bien, al igual que todos los números del año anterior, de este año. Si se trata de una declaración financiera, es posible que tengamos notas. Empezamos a producir y a reunir todo, arreglando todo junto y empezar a mirar algo que parece muy similar a la partida de los estados financieros, ¿verdad? Así que paso a paso produciendo lo que necesitamos para hacerlo. Y al final tenemos algo que parece una tabla de estados financieros. Así, por ejemplo, si abriera el PDF, se puede ver que podemos empezar a producir algunos informes de respaldo que parecen un elemento de los estados financieros, ¿verdad? Ahora, por supuesto, esto es solo una versión genérica. Tienes mucho más que puedes aprovechar, tienes mucho más de lo que puedes crear con él. Este es solo un ejemplo rápido de cómo puedes hacerlo. Y por supuesto, ya he creado esto. Pero, ¿cuánto tiempo me llevó a hacerlo? Menos de 3 segundos. En realidad, menos de 4 segundos. Así que si hay que hacer algún cambio, simplemente puedo volver a oprimir el botón redondo y puedo automatizar el proceso. Así que va a tomar literalmente 3 segundos para revisar todo y hacer cualquier tipo de ajuste. De acuerdo. Así es como podemos aprovechar el diseñador de Alteryx para procesos de automatización, aplicación de reglas de negocio, previsión financiera, ¿no? Así que puedes ir más allá de lo que conoces y producción de casos de uso complicados como las partidas de los estados financieros o los informes de datos en general. Bien, esto era todo por hoy. Les agradezco su tiempo el día de hoy. Como mencioné,
la próxima semana vamos a tener una nueva sesión de la FPIA, en la que vamos a profundizar en el análisis de PDF, por ejemplo, análisis de K1 o simplemente en general, visualización de archivos PDF, previsión financiera y un par de ejemplos más. Así que espero que los que estén hoy se unan la próxima semana para nuestra segunda sesión. Como he dicho antes, gracias por escuchar el día de hoy. Espero verlos la próxima semana.